¿Sí me escucha bien, Nicolás, allí? Todo lo que yo estaba haciendo son unas cuenticas sencillas, ¿no? Usé el modelo de Fibonacci. Permítame para rematar el ejercicio. Sí, que Fibonacci se configura de manera unidimensional, es decir, con una sola ecuación recursiva, pero de segundo orden. ¿Sí? En el instante n más 2, necesito información de 2 periodos anteriores. ¿Listo? Entonces, logramos reescribir esto, ¿sí? Colocando aquí una identidad que es obvia, que fn más 1 sea igual a fn más 1. Logré reescribir eso de forma matricial, ya como una ecuación recursiva de primer orden. ¿Sí? Y ahí fue que surgió esta definición. Estoy rematando simplemente el ejemplo. Apareció esta matricita. Listo. Multiplicado por Pn. Apareció esa matriz donde Pn es Fn más 1. Fn. Listo. Y entonces yo hice todo un trabajo allí, unas cuentas. Espero que hayan quedado claras. Hallé los valores y vectores propios de esa matriz. Y entonces tuvimos esta representación de Pn. Escribirla aquí de nuevo. Haciendo todas esas cuentas, Pn se puede reescribir como 1 sobre raíz de 5. Listo. Por el primer valor propio de la matriz, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, que yo mostré cómo se hallaba, elevado a la n, por el primer vector propio asociado a ese valor, coma 1. Creo que este vector propio también mostré cómo se calcula. Lo que no mostré cómo se calcula es la representación de P0 en términos de la combinación lineal de los dos vectores propios, que son LI claramente. No mostré eso, pero es fácil hacerlo. Entonces hemos llegado a esta representación, miren. Aquí sería 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n. Y aquí sería el otro vector propio. Eso es lo que, ahí fue donde se terminó la reunión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estaba diciendo en esa última línea que me faltaba? Le estaba recordando cuál es la definición de este vector Pn. ¿Sí? En su segunda entrada está el término enésimo de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Así que la segunda entrada de toda esta operación que está aquí me va a dar el término enésimo de Fibonacci. Es decir, que Fn es igual a todo esto por 1. Para no escribir tanto, voy a borrar aquí encima nada más. Fn es todo eso, pero por 1 nomás. Estoy fijándome en la segunda componente, que quedaría así, menos esto por 1. Entonces, miren, qué cosa curiosa. Podemos hallar los términos enésimos de Fibonacci simplemente tomando potencias de estos números. ¿Listo? Bien, una forma de llegar a eso, miren, usando una matriz de Leslie. Bien. Podemos argumentar otro hecho. Y es lo siguiente. En general, pues, Pn se logró escribir como yo les decía. Un C1, que esto viene de la condición inicial, por un lambda 1 a la n, por el valor propio 1, más C2. Voy a usar ya letras para no escribir tanto. Lambda 2 a la n por B2. Para el caso Fibonacci. ¿Listo?
Sí. Bueno, en realidad Fn se puede escribir. Fn se puede escribir así. Este vector no aparecía porque la segunda componente era 1, ¿no? Fn. Listo, algo así. Ya vimos cómo. Entonces, fíjense ustedes que si coloco aquí n más 1, aquí me quedaría n más 1. Bien. Miren que yo puedo, en este caso, ¿quién es mayor? Recuerden que lambda 1 es 1 más raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 sobre 2. Y lambda 2 es 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Recuerdan? Los valores propios. Este lambda 2 es menor que 1, perdón, menor que 0. O sea, es claro que el valor absoluto de lambda 1 es positivo, no necesita valor absoluto. Es mayor al valor absoluto de lambda 2. Para este caso concreto, ¿no? Entonces, fíjense que yo aquí puedo tomar un factor común. Lambda 1 a la n más 1. Y pueda que hace 1 más C2 sobre lambda 2 dividido lambda 1. Todo esto a la n más 1. Y análogamente, esto es Fibonacci en el periodo n más 1. Voy a hacer lo mismo en el periodo n. Entonces, si calculo este cociente, por aquí ya hago las mismas cuentas y tendría es un todo igualito, excepto que aquí tendría un lambda 1 a la n. Factorizaría un lambda 1 a la n y por aquí quedaría C1 más C2 lambda 2 sobre lambda 1. Yo quiero analizar el comportamiento asintótico, por eso estoy haciendo este cociente, ¿sí? O la tasa de crecimiento más o menos de esa población de conejos. Entonces, aquí yo puedo cancelar esto. Aquí queda un lambda 1 nada más. Y si tomo el límite cuando n tiende a infinito, por este hecho, y aquí, esto va a tender a 0. Y esto también. ¿Listo? O sea que cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito, eso queda, que sobrevive. Eso tiende a 0 y me queda lambda 1 por C1 arriba sobre C1. Se cancelan. Y me da lambda 1. Si el primer valor propio, que esto es 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Y este pues es el número de oro, ¿no? El número de oro. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando n es grande, esa población de conejos crece más o menos a esa razón. 1 más raíz de 5 sobre 2 por Fn, población anterior, ¿sí? Este número es aproximadamente 1,6. Tiene más, es un número irracional, claro. Sí, conocido como número de oro. Es como es 1,6, ya sabemos que la población tiende a infinito, ¿no? Que esto se parece al modelo, el primer modelo que estudiamos en este curso, con R mayor que 1. Cuando R es mayor que 1, o sea, cuando estudiamos crecimiento de poblaciones sin limitaciones en el crecimiento, pues digamos que el hábitat no tiene limitaciones. Entonces, el modelo crece indefinidamente. ¿Listo?
Entonces, fíjense cómo, abordando desde el punto de vista de una matriz de Leslie, podemos obtener estas conclusiones del modelo de Fibonacci. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Sí entendió la idea? Sí, Sí, Camila. profe. Sí, señor. O divagué demasiado. Está bien así. ¿Está bien así? ¿Sí? Bueno. Sí, ya sabía, usted ya sabía sus detalles del modelo de Fibonacci, habían hecho algunas posiciones. Fibonacci es digamos que es el tema que más le gusta a los estudiantes exponer, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le ha tocado hablar sobre Fibonacci alguna vez en otro curso, o los habían hablado ya. Profe, pues no hablar, pero sí en matemáticas discreta, el profesor sí nos habló sobre los conejos de Fibonacci. Pero lo vieron como una matriz así o no. ¿Hicieron este enfoque de matricial o de otra No, forma? no, profe, era pues demostrar así por inducción que se cumplía el Ah, número. ya. Listo. Pero entonces ahí tuvimos características interesantes, ¿no? Y llegamos, pero ustedes mostraron esta fórmula para hallar el término enésimo de Fibonacci así de una vez, sin usar recursividad, que aparece 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n, todo eso. ¿Sí lo mostraron o no? No. Bueno, bien, ahorita esto motiva lo que sigue, pues, lo que sigue el curso. Nosotros estamos ahorita, volvamos otra vez a los modelos de Leslie. Bien. Nosotros estamos en estos modelos. Se caracterizan porque tenemos un bloque de edad y uno divide esa edad en intervalos. Uno define varios intervalos, miren, 3, 4, de eso hablamos en la última reunión, ¿no? Entonces uno quiere averiguar cuántos individuos hay aquí, aquí y aquí. Sí, si hay 3 bloques, ¿listo? Y bueno, este tipo de modelos se configuran con una matriz de Leslie, que es así, A1, A2, digamos que hasta AN. ¿Sí? Si aparecen A1, A2, AN, quiere decir que tengo N bloques. Por aquí está la diagonal principal, que es de ceros. Y por aquí está la subdiagonal principal, que es B1, B2. Por aquí sigo, creo que está Bn menos 1. ¿Listo? Entonces por aquí está el 0, 0, y llego acá. Entonces habíamos dicho que A1 me dice cada individuo de aquí, cuántos individuos produce el siguiente bloque, ¿no? O no, perdón, así no es. Un individuo de este bloque se reproduce y genera individuos de aquí. Por ejemplo, cada individuo aquí genera a su vez 2 individuos más jóvenes, por ejemplo. Cada individuo aquí genera a su vez 3 individuos más. Entonces, estos son las constantes, digamos, de reproducción. A1, A2, AN. Y B1, B2 hasta Bn-1 son de supervivencia. Si usted está en este bloque, ¿cuántos sobreviven al siguiente? Esta es la dinámica ahí que ocurre. ¿Listo? Entonces, usted puede configurar su modelo de Leslie así también. Ya he hablado sobre esto un poco. Pn igual a esa matriz M a la N por condición inicial. ¿Listo? Entonces yo quiero que hagamos un análisis general para este caso. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Cómo, ¿Cómo analizo el comportamiento asintótico teniendo en cuenta los valores propios de la matriz? Bien. Entonces, el resultado es el siguiente, pues voy a ir al grano de una vez con el resultado. Voy a tratar de dar una idea de la demostración de eso.
Entonces, volvamos aquí a las notas que ustedes tienen desde hace días. Entonces, dice así. Bueno, este teorema es el más importante cuando del método de Leslie se trata, ¿no? Entonces, dice que suponga que la matriz tiene un autovalor positivo que es dominante. ¿Qué quiere decir que este autovalor sea dominante? Que él es el más grande, él es el más grande en valor absoluto. ¿Listo? Y supongamos que B1 es el autovector asociado a lambda 1. Bien. Entonces, si usted tiene un modelo de Leslie así, recursivo, así, usted puede entonces averiguar cuál es la proporción de la población que se encuentra en cada una de las casillas de su modelo. Ojo, cuando usted le hablen de Leslie, tienen que pensar también en lo que está diciendo ahorita, en una serie de intervalos. Tiene que pensar en muchos intervalos, n intervalos o k intervalos. ¿Sí? Y una pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué porcentaje hay aquí cuando ha pasado mucho tiempo? Se puede decir, en el primer bloque ahí está el 30% de la población aproximadamente, en el segundo bloque está el 20%. ¿Quieres saber conocer una distribución en porcentajes? ¿Listo? Entonces, este teorema va en ese sentido. Bien. Entonces, miren, él está diciendo esta notación ¿esto qué significa? En el bloque I, en el intervalo I, o sea, el porcentaje, esta razón es un porcentaje, esto es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Esta suma, ¿qué significa? Estoy sumando todos los individuos que hay en cada bloque de Leslie, ¿sí? Los que son jóvenes, que es L1, los un poquito más adultos, adultos jóvenes, así sucesivamente. Como yo sumo todo esto, me da la población total que se definió como TK. Entonces tengo el cociente de lo que hay en el bloque I sobre la población total, es un porcentaje. ¿Listo? Y ese teorema me dice que ese límite es simplemente la componente I del vector propio asociado al autovalor dominante sobre la suma de todas las componentes de ese vector propio B1. Y a esto se llega haciendo cuentas semejantes a las que mostré hace un momento, ¿sí? Escribiendo eso como una representación, como una combinación lineal de los valores propios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y además le dice que, le dice como el comportamiento asintótico de la población en términos totales, pues, o sea, que TK sobre TK más 1 es igual, de hecho, a ese valor propio lambda 1. ¿Esto qué significa? Que si lambda 1 es menor que 1, la población total tiende a disminuir, ¿sí? Porque estaríamos diciendo que TK es el límite, me está diciendo que para K grande TK es aproximadamente el lambda 1 por TK menos 1. Para K suficientemente grande. Si esto es menor que 1, entonces la población empieza a decrecer. Sí que ese valor propio dominante dice todo sobre el futuro de esa población. Si lambda 1 es mayor que 1, pues la población tiende a crecer indefinidamente. ¿Sí? Y si lambda 1 es igual a 1, la población se estabiliza. ¿Listo? Entonces, conclusión de todo esto. Yo lo podría resumir así. En los modelos de Leslie, el comportamiento asintótico lo determina su valor propio dominante. Su valor propio dominante.
Listo, eso es. Ahora, eso es una observación de lo que dije antes, lo que se puede deducir allí. ¿Qué otra cosa puedo deducir del teorema? Escribiéndolo en palabras. Que asintóticamente, el porcentaje de individuos en cada bloque lo define el vector propio. Asociado al valor propio dominante. ¿Sí? Esas son las dos conclusiones de ese teorema. ¿Listo? Entonces, si yo quiero colocar una ecuacióncita aquí, puedo resumirlo así. Puedo decir que TK, la población en el periodo TK, en el periodo K, es aproximadamente igual, pues, a lambda 1 por TK menos 1. Esto es válido para K grande. Y aquí puedo decir que, como usted tiene varios bloques de edades, el porcentaje en el bloque I de individuos es BI, la componente iésima del vector propio, sobre la suma de las demás componentes. Ese es el porcentaje. Esto es un número menor que 1. Aquí coloquemos J. J igual 1. Y esta información es la que necesitamos. ¿Listo? Ahora, no voy a demostrar el teorema, ¿sí? Que si no nos gastamos aquí hasta la 1 de la tarde. No. Pero sí voy a llevarlos. Sí, voy a mostrar un resultado, porque ya nos dimos cuenta que el valor propio y el vector propio son importantísimos, ¿sí? Pero el valor propio dominante, ¿no? Entonces la nueva pregunta para nosotros es una pregunta importante. ¿Cómo determinar el valor propio dominante de una matriz de Leslie? Esa es la pregunta complicada para responder, porque si uno empieza a buscar los valores propios de una matriz, si ella es de 2 por 2, tiene 2 valores propios, ¿no? Yo tendría que calcular los dos y comparar cuál es más grande y decir, el dominante es tal. Si es de 3 por 3, tengo que hallar 3 valores propios, ¿no? Y compararlos. Y así sucesivamente si aumento el orden de la matriz, ¿no? O sea que esta pregunta no es sencilla. Entonces, ¿cómo determinar el valor propio, el valor o el vector propio? Porque miren, bueno, dejemos la pregunta como está. ¿Cómo puedo determinar el valor propio dominante? Así, dejémoslo así. ¿Listo? Que es lambda 1. ¿No? Entonces, para hacer eso, tendremos que usar características de esas matrices de Leslie, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que está el siguiente teorema, pues. Y en especial, yo quiero mostrarles que yo quiero que ustedes puedan hacer todas las cuentas de una, ¿sí? Pero esta primera aproximación, este teorema que está en las notas nos dice que ese valor, ese valor propio dominante existe, ¿no? Dice, si la matriz A es una matriz de Leslie y tiene en la primera fila al menos 2 elementos consecutivos a su i y a su i más 1 positivos, entonces tiene
autovalor positivo, ¿sí? Que es dominante. Y tiene asociado un autovector B1 con todas sus componentes positivas. ¿Listo? Entonces, esta teorema nos da condiciones de cuándo ese autovalor dominante existe, ¿sí? Inclusive existe y es positivo. ¿Listo? Nos pide nada más que en las filas de la matriz de Leslie, en la fila principal, pues, existan por lo menos un AI y un AI más 1 consecutivos, ¿sí? Distintos de 0. Bien. Bueno, pero todavía esto es insuficiente porque no dice cómo obtenemos lambda 1. Dice que existe. Estamos un poco tranquilos, existe. Pero ¿cómo lo obtenemos? Es la gran pregunta. Entonces, para eso, analicemos estas notas. Ustedes no las tienen. ¿Listo? Entonces, si yo quiero buscar los valores propios de la matriz de Leslie, pues tendré que tomar la matriz de Leslie y restarle lambda veces la identidad, ¿sí? Miren, aquí está esa resta. Y me da esta matriz. ¿Listo? Si yo utilizo cofactores o alguna de esas técnicas para hallar determinantes, ¿sí? Obtengo este polinomio característico. Miren, no es necesario que nosotros hagamos todas esas cuentas, pero como les digo, esto tomaría 2 horas hacer todas las cuentas, ¿no? Pero veamos qué es lo que está pasando. Me daría algo así, ¿sí? O sea que el polinomio característico sería de grado n. Bien. Aquí hay una recursividad. Comienzo en lambda a la n menos a1 por lambda a la n menos 1. Y aquí, sí, todo se resta, ¿no? Menos a2 por b1, lambda a la n menos 2. Menos a3 por b1, b2. Si usted está en el índice n de a, multiplica los valores b, que son los de las tasas de mortalidad, hasta el índice n menos 1, miren, como aquí. Tiene una recursividad ese polinomio característico que es interesante. Si yo divido entre n, o si divido más bien entre cuánto. Sí, entre lambda a la n toda esta ecuación, obtengo este polinomio. Es una reescritura del polinomio anterior. ¿Listo? Entonces, miren, ellos nos dicen, bueno, mire, observe algo. Usted quiere hallar un 0 del polinomio característico. ¿Listo? Eso es lo mismo que encontrar un lambda tal que Q evaluado en lambda de 1, donde Q es esta redefinición. ¿Sí? Entonces dice, si usted dibuja esa función Q lambda, esa función es como la gráfica de una función 1 sobre X, ¿no? Es así. Porque está en la variable lambda. ¿Sí? Y si lambda es grande, pues esto se hace 0, y si lambda es pequeño, esto explota al infinito. Entonces, en el primer cuadrante, la gráfica de esa función se ve así. ¿Listo? Entonces ella en algún momento tiene que tomar el valor de 1, ¿sí? Porque ya es decreciente. Y tiene como rango los números entre 0 e infinito. ¿Sí? Y es continua en el primer cuadrante. Entonces, en algún momento tiene que tomar el valor 1. ¿Sí? Por lo tanto, y ese valor 1 lo toma con un lambda positivo. Mire, lambda es positivo. ¿Listo? Entonces, ellos dicen aquí. Bueno, ahí tendremos que tener en cuenta alguna otra consideración que no muestran aquí. Pero ellos le dicen, nos dicen, después de hacer unas cuentas, ¿sí? Y como le digo, yo no puedo abrir todas, sí podría, pero ¿cuántas horas de la clase nos van aquí? Si usted sigue desarrollando cuentas allí, ellos le dicen cómo encontrar el vector propio asociado a lambda 1. Le dicen cómo. Y mírenlo, aquí está, miren. Ese vector tiene la primera entrada siendo 1
La segunda es B1 sobre lambda 1. La tercera es B1 por B2 sobre lambda 1 al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tengo que multiplicar secuencialmente las tasas de mortalidad. Están en la matriz de Leslie. ¿Sí? Pero, permítame un segundo. Sí, eso es. Entonces nos dicen cómo hallar el vector propio cuando ya tengo el valor propio. Listo. Aunque aquí esta respuesta, yo planteé una pregunta acá. ¿Cómo hallar lambda 1? Y no la hemos podido responder. Ese teorema que vimos allí no lo responde, ¿no? Nos dicen si tengo el lambda 1, ¿cómo encontrar el vector propio asociado? Si yo tengo el lambda 1, entonces B1 es, sí, es B1 sobre lambda 1. No, perdón, es 1, coma, B1 sobre lambda 1, coma, B1 por B2 sobre lambda 2, hasta que llego a B1, B2, Bn menos 1 sobre lambda la n menos 1. Aquí el lambda 1, perdón, aquí escribí mal. El lambda 1 al cuadrado. Aquí más bien escribir sí, lambda 1 la n menos 1. ¿No? Y otra cosa que nos dijeron es que si existen I y I más 1 distintos de 0, son consecutivos y distintos de 0, entonces existe un único valor dominante, valor propio dominante, que es positivo. ¿Sí? Entonces lambda 1 sería positivo en este caso. ¿Y esto qué implica en términos del modelo? Eso implica que hay dos intervalos de edad en los que digamos, la etapa adulto joven y adulto, los dos se reproducen. ¿Sí? Tienen que dar dos intervalos consecutivos donde se reproduzca la especie. Eso es lo que me está diciendo esta condición. Bien. Entonces, aquí hay algo bueno. Es que esta condición, bueno, la podemos verificar mirando la matriz de Leslie nada más. Y uno mira que hayan dos consecutivos distintos de 0. Y entonces, si uno empieza a buscar los valores propios, haciendo todas las cuentas, no hay alternativa, como mostré ahorita con Fibonacci en un caso sencillo. Si usted encuentra un valor propio positivo, con que sea positivo nomás, ese es el dominante. ¿Listo? Usted tiene certeza de que va a ser el dominante, porque el teorema que está aquí dice, si hay dos consecutivos, si hay dos I y I más 1 consecutivos distintos de ceros, entonces el único valor propio positivo es el dominante. Entonces eso es bueno. Bien. Entonces tenemos una respuesta parcial a todo este análisis. ¿Listo? Ahorita analicemos, por ejemplo, la matriz de Leslie asociada a Fibonacci. 1, 0. Miren que aquí pues hay dos consecutivos distintos de 0. Y entonces, según el teorema, existe un valor propio dominante y él va a ser positivo. En ese caso, como ya hemos encontrado dos valores propios, el positivo es este, 1 más raíz de 5 sobre 2. Y ese es el dominante. Si yo encontré este de entrada, pues calculé lambda 1, no tendría que haber calculado lambda 2, porque como este es positivo, ¿sí?
él ya es el dominante. ¿Por qué? Porque estos dos términos consecutivos son distintos de cero. Y no hubiese tenido que hacer todas esas cuentas para encontrar el valor propio asociado, ¿no? Había podido simplemente decir que B1 era, su primera entrada es 1, siempre, y su segunda entrada, bueno, este es un valor, ustedes saben que un valor propio tiene infinitos vectores propios asociados, ¿no? Entonces aquí voy a encontrar uno de ellos. Por ejemplo, según esta forma me hubiese arrojado 1,1 sobre lambda 1, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese es el valor propio asociado. Cualquier múltiplo de este también es un vector propio asociado a lambda 1. Entonces, cuando multiplicamos esto por 1 más raíz de 5 sobre 2, encontramos el que dice en el ejemplo. Bien. Y según el teorema anterior, pues, la población futura es aproximadamente igual a ese lambda 1 por tk menos 1. Y si yo quisiera averiguar qué porcentaje hay en cada bloque, bueno, en este caso de Fibonacci no tenemos un bloque de información, no tenemos división en edades. Hasta ahí llegará el análisis. Listo. Entonces la gran conclusión para dejar Leslie por fin es si existen, conclusión final. Con esto ya puede usted resolver cualquier problema de Leslie. Si existen desde que se acabe esta reunión otra vez. Ahí. Distintos de cero. ¿Sí? Entonces, existe un único lambda vector valor propio dominante. Este símbolo es existe y esta exclamación quiere decir que es único, ¿no? Existe un único lambda mayor que 0 dominante. Entonces, cuando ustedes buscan los valores propios, escogen el positivo y ya. Tomo aquí. Ya saben cómo va a ser B1 y ya saben este teorema del comportamiento asintótico. Entonces ya pueden responder cualquier pregunta asociada, pues, uniéndolo con este teorema que estaba explicando al inicio. Listo. Y ya con eso, Leslie queda agotado. ¿Sí? Modelos de Leslie ya. Si ustedes quieren hallar un valor particular del modelo, pues iteran la matriz. Si le preguntan por el comportamiento asintótico, usan ese teorema y se acabó. Listo. Miren este ejemplo 240. Miren la matriz de Leslie, tiene términos consecutivos distintos de 0. Entonces, el primer valor propio positivo que encontremos, ese es el dominante. Y en adelante lo demás. Si usted encuentra lambda 1, ya puede encontrar el vector propio 1 y puede determinar todos estos porcentajes. Listo. Pregunta hasta aquí. De pronto, ahorita revisamos ese ejemplo que mostré. Aunque ahí usan GeoGebra, creo, o MATLAB para hallar ese lambda 1. Entonces hagamos una pausa y continuamos en 10 minuticos. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. Señor.